El día de hoy, como es costumbre, vamos a hablar sobre software minimalista. Y aunque no le hemos dado una introducción formal a lo que es básicamente trabajar con software minimalista, pero el hecho de utilizar Gentoo Linux es una muestra de utilizar software minimalista, ya que Gentoo Linux es una distribución que es minimalista. Bien, en el sentido de que no viene con software preinstalado, aunque realmente eso no es del todo cierto, pero con software tipo navegador web, suite ofimática, y programas, por ejemplo, visores de fotos o lo que sea. No viene con ese tipo de programas, por lo que podemos decir que Gentoo Linux es una distribución minimalista. Entonces, el hecho de utilizar Gentoo, estamos utilizando software minimalista. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre software Sockless. Bien, Sockless es básicamente un proyecto o una serie de proyectos que básicamente tienen esa filosofía como lo más alto, por así decirlo, software minimalista. De ahí su nombre, Sockless, o sea, software que apesta menos. Bien, y vamos a estar hablando sobre la terminal ST. ST, pues básicamente lo que significa es Simple Term en inglés, o en español sería terminal simple o la terminal simple. Y pues básicamente es por esto mismo, porque es minimalista, no viene sobrecargada de cosas. Si eres una persona que busca mucho diferentes terminales, pues te vas a dar cuenta que algunas tienen algunas características, otras tienen características, una puede ser un híbrido de estas dos anteriores, etcétera, etcétera. Bien, eso no pasa con ST. Con ST simple y sencillamente tenemos la terminal. Bien, ST es lo más simple que podría ser. La terminal se llama Simple Terminal en inglés, pero yo lo llamaría The Simplest Terminal, o sea, la terminal más simple. Entonces, bueno, estoy haciendo este video básicamente porque no es una terminal que se instala como cualquier otra, o sea, no es una terminal que te baja su binario o y la instalas y ya, o sea, tienes que compilarla manualmente y aunque existe, creo que existe en el árbol de portaje, pero yo recomiendo o prefiero mejor hacerlo de manera manual, ya que es una terminal que a pesar de que es minimalista, viene prácticamente vacía, y nótese las comillas porque no es del todo cierto, pero se puede potenciar su uso con parches. Bien, entonces es más fácil manejar los parches a mano, como veremos en un momento, que manejarlos a través de portaje. O sea, portaje te ofrece muchísimas facilidades a la hora de compilar programas y de parchar programas, porque podemos parchar programas, aunque eso no lo hemos visto, posiblemente lo veamos más adelante, como parchar programas a través de portaje. En este caso, al menos con estos programas Sockless, yo prefiero mejor hacerlos a manos porque tengo más control sobre cómo se hace eso, en lugar de hacerlo de manera automática con portaje. Pero que sepan que con portaje se puede hacer y que posiblemente lo veamos más adelante. Bien, entonces entramos a la página de Sockless, sockless.org, y aquí arriba tenemos una serie de programas. Bien, tenemos DWM, que no sabemos lo que es, ST, Core, Surf, Tools, etcétera. Bien, vamos a entrar a la sección de ST y pues básicamente aquí tenemos una breve descripción. ST es una implementación de terminal simple para X. X es básicamente el servidor gráfico en un sistema Unix. Y la motivación para crear este programa pues es básicamente que Xterm, que es una terminal también, un emulador de terminal, nos dice que está hinchado, sería la traducción al español. Hinchado es básicamente que es un programa que tiene demasiadas cosas, hace demasiado, por así decirlo. O sea, en Unix tenemos una filosofía que es haz una única cosa y hazla bien. Sin embargo, hay programas que hacen muchas cosas. Hay muchos programas que hacen muchas cosas. Entonces, a esos programas que hacen tantas cosas que escapan de su propósito, o sea, si tenemos una terminal, podemos decir, o un emulador de terminal, podemos decir que es simplemente una ventana de texto que te permite ejecutar comandos. Ya tú no pedirías más de ahí. Sin embargo, si tiene otras características que no van de acorde a su propósito, podemos decir que es un programa que está bloated o hinchado. Entonces, su motivación fue esa, de que Xterm es hinchado y que es inmantenible. Entonces, pueden leer básicamente esta página. Recomiendo de hecho leerla, tampoco es muy larga, muy grande. Y para descargar básicamente las fuentes de este programa, pues la tenemos aquí, download, y tenemos la última versión que al día de hoy es la 0.8.4. Entonces, vamos a descargar
este archivo, que tampoco pesa tanto, como unos 40 kilobytes. Ya ahí vamos teniendo una idea de lo simple que es esta terminal. Entonces yo ya la tengo instalada. Bien, esa es la terminal que yo tengo, que de hecho aquí está el nombre. Pero pues básicamente voy a enseñar a cómo compilarla y vamos a agregar algunos parches, que de hecho este es el reto como tal en instalar este tipo de programas Sockless, el tema de compilar con parches, ya que hay algunos parches que pueden presentar problemas y tenemos que hacer algunas cuantas cositas para que eso no dé problemas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva carpeta llamada st y voy a entrar a la misma. Entonces lo que voy a hacer es mover el archivo que he descargado aquí mismo, de manera que ya aquí lo tengo. Entonces vamos a descomprimirlo con la herramienta tar, que ya la hemos visto en anteriores videos, y con los parámetros vzpxf la extraemos. Entonces aquí tenemos ya las fuentes, de manera que es bastante simple. O sea, lo que tenemos es de hecho aquí 16 archivos, o sea, bastante simple la verdad. Entonces para compilarla simple y sencillamente le ponemos make y ya con eso lo va a compilar. Esa sería la forma más simple de tener la terminal. Y aquí ya tenemos el binario st. Entonces si ejecutamos ese binario tenemos la terminal. Ya eso es. Bien, de hecho podemos ver cuánto pesa este binario, y lo que pesa son 100 kilobytes. Yo ahora mismo no tengo otra terminal, otro emulador de terminal instalado en mi sistema para comprobar su tamaño, pero realmente es bastante ligero, por así decirlo. O sea, 100 kilobytes, un emulador de terminal, pues está bastante genial. Pero vamos a ver que tenemos ciertas cosas que podíamos echar de menos, como por ejemplo si escribimos lo que sea y intentamos utilizar la tecla delete para que te elimine el que está a la derecha, no la tecla backspace que te elimina el de la izquierda, sino delete que te elimina el de la derecha, no funciona. Bien, bueno, realmente en este caso sí funciona, es curioso, realmente. Ok, bien, parece que sí funciona. Vamos a abrir el archivo config.h. Básicamente ese es el archivo de configuración. O sea, esta terminal puede ser personalizada a través de este archivo. Vean, aquí podemos cambiar, por ejemplo, las fuentes, la shell que va a utilizar y un montón de cosas más. Bien, a través de este archivo. Bien, este es un archivo de básicamente un archivo de cabecera en el lenguaje de programación C. Si no tienes conocimientos en lenguaje de programación C, pues no hay mucho problema, porque realmente no vamos a programar como tal, simplemente es bueno, recomendaría saber al menos un poco de C para trabajar con esto, porque por ejemplo aquí tenemos esto, char, asterisco, term name. Si no sabes lo que es eso, pues se te va a hacer un poco complicado. Bien, eso es tan sencillo como básicamente almacenar en una variable llamada term name este valor. O sea, es como que yo diga, o sea, a través de esta variable yo puedo acceder a este valor. Pero bueno, recomendaría saber esto básicamente antes de empezar a trabajar con esto. Pero si no lo sabes, pues realmente este video introductorio pues es básicamente para ti. Entonces en este archivo vamos a bajar hacia bien hacia abajo para ver algo curioso. Bien, de hecho es un archivo relativamente grande, no tanto realmente. Bien, aquí básicamente todo esto, básicamente lo que estamos viendo ahora mismo, son los atajos de teclado que tenemos aquí. Lo podemos modificar. De hecho, normalmente no vamos a modificar aquí directamente para los atajos de teclado, porque ya simplemente están definidos y son relativamente estándares. O sea que tanto en la terminal ST como por ejemplo la terminal de Gnome, la terminal de Cinnamon, de Mate, vamos a tener los mismos atajos de teclado, por lo que no necesitamos modificarlo, aunque si sabemos lo que estamos haciendo, pues podemos hacerlo realmente. Y que los nombres de las teclas son bastante explicativos. Por ejemplo, aquí tenemos este código xk insert. XK es básicamente X, que es básicamente del servidor X, la K de key o de clave o de tecla también,
e insert. Bien, después de un guión bajo va el nombre de la tecla como tal, o sea, la tecla en el servidor X llamada insert, ese es básicamente el valor de esa. Insert es básicamente la que está en el teclado, al menos en el teclado estadounidense, la que está al lado de la tecla delete. Entonces, así también tenemos la tecla delete aquí, backspace, etcétera, etcétera. Bien, y shift mask es básicamente la tecla shift, o sea que es bastante intuitivo. Entonces, lo que estaba verificando es el atajo de teclado para eliminar con la tecla delete, que normalmente no se permitiría, y no estaba al tanto de que ya lo habían modificado eso, porque ST anteriormente no era capaz de eliminar con la tecla delete, y había que aplicarle un parche para eso, que de hecho lo vamos a ver en un momento, que existe un parche para eso. Pero como vimos que funciona, pues mejor, realmente ya no tenemos que hacerlo. Así que ejecutamos nuevamente ST y confirmamos que realmente es así, o sea, eliminando el de la derecha, pues parece que sí lo elimina. Así que ya tenemos ST de la manera más simple, pero si te das cuenta es bastante diferente a la mía, a la que yo tengo a la izquierda. Bien, primero el fondo es negro, el tamaño de las fuentes es más pequeño, por ejemplo, la mía tiene transparencia, la mía tiene esta parte de aquí arriba, aunque esto no pertenece a ST, eso lo vamos a ver en un próximo video. Posiblemente en el próximo video vamos a hablar de esta barra de aquí arriba que es, pero es bastante diferente, así que vamos a ponerlo lo más parecido a la mía posible. Entonces vamos a cerrar ST y vamos a hacer un make clean. Make clean es básicamente para eliminar los archivos objeto que se generaron al momento de compilar. De nuevo, recomiendo saber un poco de C antes de trabajar con eso, pero si no sabes qué es un archivo objeto, pues no es tan complicado realmente, y tampoco necesitas como tal, así o de manera necesaria, así como tan estrictamente, saber qué es esto para trabajar con ST. Bien, porque es bastante fácil, la verdad. Entonces, ya tenemos los archivos de código fuente. Vamos a aplicar algunos parches para básicamente ver cómo se hace esto. Entonces, aquí en el panel lateral tenemos una sección llamada patches. Si la abrimos tenemos un montón de patches que podemos aplicar. Bien, de hecho tenemos aquí por ejemplo del key, que era del que estaba hablando, que por ejemplo permite que ST puede eliminar contenido que está hacia la derecha con la tecla del key, que es básicamente la función de la tecla del o delete. Entonces con ese parche podemos hacerlo. En este caso no lo vamos a aplicar porque como vimos ya funciona. Si no te funciona, pues básicamente podemos aplicar este parche, y con el conocimiento que vas a adquirir en este video pues ya más o menos sabrás cómo hacerlo. Entonces vamos a aplicar parches como por ejemplo podemos aplicarle un parche para temas. Por ejemplo, Drácula es un tema que si por ejemplo lo abrimos, ese es el tema, Drácula. Lo podemos aplicar con un parche. También podemos aplicarlo manualmente editando los valores de fondo, por así decirlo. Y vamos a ver por ejemplo qué parche podemos aplicar. Vamos a aplicar por ejemplo el tema de la transparencia, que es este alfa. Bien, que tenemos por ejemplo una ventana atrás, y con ST delante pues básicamente se puede ver la ventana de atrás. Eso es entonces la transparencia. Entonces vamos a aplicar este parche, y pues vamos a aplicar el parche correspondiente a la versión que tenemos de ST, ya que a cada versión se modifican cosas y puede que un parche ya quede obsoleto. Por ejemplo, el parche 0.4.1 posiblemente ya sea obsoleto a día de hoy que instalamos la 0.8.4. entonces, como no existe un parche para la 0.8.4 directamente, el más cercano es el 0.8.2. bien, entonces abrimos este archivo y tenemos básicamente esto. Eso es un archivo, se le conoce como un archivo diff o de diferencia. Básicamente un archivo que lo que hace es modificar otro. En este caso va a modificar este archivo config.dev.h, que si volvemos aquí lo tenemos, config.dev.h. entonces lo que va a hacer es que va a tomar el archivo original, el que vimos anteriormente en la terminal, y va a tener este. Entonces al original le va a aplicar lo que este tiene. Por ejemplo, aquí dice más black, lo que va a hacer es que le va a agregar eso. Si tiene menos, como por ejemplo aquí menos, lo que va a hacer es que va a eliminar esa línea y le va a agregar esta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente guardar esta página como tal, y la vamos a guardar directamente en la carpeta que creamos de ST, y la vamos a guardar ahí mismo, afuera. Bueno, dentro de esta carpeta mejor.
Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos ese archivo, ese parche. Entonces, ¿cómo aplicamos un parche en ST? Sencillo. Bueno, en ST y en cualquier programa, básicamente, que vayamos a parchar. Lo hacemos con la utilidad patch, que viene ya básicamente preinstalada en nuestro Gentoo. Entonces, con patch le ponemos "-p1", con el parámetro "-p1", y con el símbolo de menor que le pasamos este archivo, st alfa. Bien, con el símbolo de menor que, lo único que le estamos diciendo es que al comando patch con el parámetro "-p1" le vamos a pasar como entrada este archivo. Bien, básicamente el menor que lo que significa es eso, pásale lo que está a la derecha como entrada a lo que está a la izquierda. Bien, eso tiene que ver con la redirección en básicamente shell scripting. Entonces lo hacemos de esa forma, presionamos enter y aquí vamos a ver algunas cosas. Bien, nos dice que está parcheando el archivo, muy bien. Nos dice succeeded, que pues básicamente terminó correctamente. Está parcheando este archivo, luego este, todo bien, luego este archivo, todo bien, no hubo ningún error. Entonces, si hacemos un make nuevamente, pues vamos a encontrar un error. ¿Por qué? Porque si abrimos el archivo config.def.h, vamos a encontrar algo bien interesante. Vamos a ver si encontramos esta variable. Esta variable BG opacity es básicamente la variable que determina qué tanta opacidad, o sea, qué tan transparente es básicamente la terminal o el emulador de terminal. Entonces, ¿qué pasa? Que este archivo, o sea, esa variable está en ese archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar eso. Eso yo lo he copiado con básicamente YY en Vim. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está en este archivo, pero tenemos que modificarlo en este archivo. Bien, entonces si abrimos este archivo y buscamos esa variable, vamos a ver que no existe. Bien, no fue creada porque no fue ese archivo que fue a modificar, sino que fue config.def.h, no config.h. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente crearla. Yo suelo hacerlo al principio porque es más accesible, o sea, simplemente abro el archivo y al principio yo sé que yo voy a tener las configuraciones que yo he hecho y abajo van a estar las que ya trae ST de manera predeterminada. Entonces vimos que el comentario era BG opacity, creo que era así. Bueno, entonces pegamos aquí y pues básicamente tenemos la opacidad en 0.8. ese es un valor decimal o un valor de coma flotante que va desde 0.0 hasta 1.0. Bien, entonces en ese rango vamos a tener la opacidad. Entonces si guardamos y hacemos make nuevamente, ya no vamos a tener ese error, ya compila perfectamente. Entonces si ejecutamos st nuevamente, vemos que ahora sí tiene opacidad. Bien, si le ponemos más opacidad, vamos a cerrar aquí, vamos a ponerle por ejemplo una opacidad de 0.5 por ejemplo. Compilamos nuevamente y ejecutamos. Ahora tiene más opacidad, ahora es más transparente. Entonces mientras menor es ese valor, más opacidad, más transparencia va a tener, porque la opacidad es básicamente eso, que sea como más oscuro. Entonces cerramos y lo dejamos por ejemplo como estaba en 0.8, que está perfecto. Entonces vamos a aplicar otro parche. Bien, para ya concluir, porque realmente de esa forma es que se realizan los parches. Entonces lo que busco es que haya un parche que me dé problemas, de manera que si a ti también te da problemas un parche que tenga que intervenir tú manualmente, entonces sepas cómo hacerlo, porque vimos que el parchado no fue totalmente manual, o sea, lo hizo la herramienta patch. Patch básicamente va a tomar los dos archivos y los va a como a unir, por así decirlo. Entonces ese proceso básicamente de unir esos archivos puede dar problemas, bien, si no son muy compatibles, por así decirlo. Entonces ahí es donde entramos a parcharlos de manera manual. Entonces vamos a ver por ejemplo otro parche que es blinking cursor. Bueno, creo que ese parche no me daría problema, o sea, compilaría tal cual. Pero vamos a probar. Si no, pues simplemente cogemos uno cualquiera al azar. Vamos a guardar este parche. Blinking cursor, lo único que va a hacer es que
básicamente el cursor parpadee como está haciendo aquí, que si por ejemplo abrimos ST, vamos a ver que el cursor se queda fijo, no parpadea como el que yo tengo aquí en mi terminal. Entonces vamos a aplicar ese parche y si nos da pues básicamente un error, pues perfecto, si no, pues ya tenemos esa característica que también es genial. Entonces no dio ningún error, bien, vemos que todo dio sus citas, así que vamos a buscar otro parche que nos dé error. Bien, es curioso que estemos buscando obtener un error en lugar de que las cosas nos vayan bien, pero bueno, lo que necesitamos es aprender y aprendemos cometiendo errores. Entonces vamos a buscar un parche que nos dé un error, como por ejemplo podría ser parche como por ejemplo scrollback. Scrollback es básicamente, bueno, este es un parche muy interesante de hecho, que permite hacer scroll en una terminal. Por ejemplo, ahí yo estoy utilizando el atajo, básicamente el gesto con los dos dedos en mi touchpad para hacer scroll. Eso sería lo mismo que utilizar básicamente la rueda del mouse para subir y bajar. Entonces esto es algo que por defecto ST tampoco tiene. Entonces tenemos que agregarlo. Básicamente esto se puede ver como una carencia, como que no, eso no sirve porque no tiene eso tan básico, pero recuerda que ese es el objetivo de la terminal. La terminal, simplemente un emulador de terminal, es simplemente eso, un programa que te permite ejecutar comandos y ya. Lo demás es añadidura. Bien, y por eso lo tenemos en forma de parches, no lo tenemos en el código fuente del programa de manera directa, lo tenemos como parches porque es básicamente tenemos eso, o sea, lo que es base, o sea, que el emulador de terminal te permite ejecutar comandos. Ya, ahora si tú quieres hacer scroll, pues tú se lo agregas. Que todos los usuarios lo van a querer, sí, pero ustedes se lo agregan porque ese no es algo que como tal te permite ejecutar comandos. Bien, eso es simplemente una añadidura, por así decirlo. Bien, espero que se haya entendido eso, no me haya enredado tanto, pero bien, ese parche entonces nos permite hacer eso. O bueno, una combinación de parches, porque en este caso yo estoy utilizando directamente el gesto en mi touchpad, o que sería el equivalente a la rueda básicamente del mouse, pero eso es una combinación de parches que hacen eso. O sea, ese parche que vamos a agregar ahora lo que va a permitir es que con la tecla Shift y la tecla Page Up se pueda subir en el scroll, básicamente se puede hacer scroll hacia arriba, y con Shift Page Down básicamente que baje. No vamos a poder hacerlo de manera directa con el ratón, al menos con ese único parche. Por eso en esta página tenemos varios parches. Bien, tenemos el ST Scrollback, luego tenemos ST Scrollback Mouse, que es para hacer scroll con el mouse, luego ST Scrollback Mouse Alt Screen, y pues ya básicamente este, que no es como tal para hacer scroll, sino para aumentar la velocidad en la que hace scroll. Bien, para que al momento de hacer scroll sea más rápido o sea más lento. Entonces vamos a básicamente instalar este parche. Vamos a guardar esto aquí, bien, en la carpeta que tenemos. Entonces si tenemos aquí este scrollback, entonces hacemos nuevamente patch -p1 st scrollback, y este parche pues funciona perfectamente. Vamos a buscar otro parche, pero de esta misma bueno, vamos a compilar antes de para ver cómo se comporta. Bien, con make pues tenemos un error aquí, y es curioso que lo tenemos directamente en el código fuente. Bien, este error no lo tenemos en el archivo de config.h. Este lo tenemos en el archivo config, en el archivo de código fuente básicamente, que es este, es x.c. Entonces esto es algo que realmente no debía pasar, pero básicamente podría ser que sí realmente sea en el archivo config.dev. Bien, vamos a ver, vamos a analizar por estos archivos. Bien, vamos a buscar cursor. Bien,
Eso se supone que lo tiene que tener nuestro archivo config.def, entonces vamos a verificar que realmente lo tenemos. Bueno, config.h de hecho. Vamos a buscar st cursor y vemos que no lo tiene. Entonces eso es lo que pasa, que en el código fuente intenta acceder a esos atributos o esas variables. De nuevo te repito que si no entiendes esto no pasa nada realmente. Si ves ese error, pues básicamente que sepas que tenemos que modificar el archivo config.h nosotros manualmente, porque lo que pasa es que los parches van y modifican el archivo config.def.h, que es el que trae la terminal ST. El archivo config.h es nuestro archivo personal, o sea, se incluye en ST, sí, pero son configuraciones personales nuestras. Bien, entonces lo que modifica es ese archivo, de manera que el archivo config.h tenemos que modificarlo manualmente. Entonces vamos a buscar básicamente estas dos variables, de hecho, que están juntas porque básicamente fue el parche que le agregó ahí, no se agregó allá. Entonces, como este archivo config.h se agrega al momento de compilar st, entonces ese es el archivo como tal que debe de tenerlo. Básicamente, para que se entienda lo mejor posible, es que el parche modifica config.def.h, pero ese archivo es como de muestra. Bien, el que se incluye realmente en el código fuente es config.h. Entonces, cuando el parche modifica config.def.h, también modifica el archivo de código fuente para acceder a las variables que se agregaron en config.def.h. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que esas variables se agregaron en config.h, o sea, en este archivo de aquí arriba, config.h. Entonces, eso podría ser muy laborioso. Al momento de explicarlo realmente puedes llevarse pues mucho palabreo, pero una vez lo entiendes, básicamente te mueves de manera bastante rápida sobre eso y dices, pues mira, ese es el problema, ok, no hay ningún problema, vamos a resolverlo. Entonces agregamos las variables aquí y pues no hay ningún problema con que no lo encuentre. O sea, ese simplemente... O sea, es un error del autocompletado, del programa de autocompletado que yo tengo. Entonces, no necesitamos hacerle caso a eso. Entonces, guardamos aquí, cerramos e intentamos compilar nuevamente. Entonces, ahora compila perfectamente. O sea, tenemos el error en el archivo de código fuente, pero como tal no es el del problema. El del problema es que en nuestro archivo config.def.h no lo tenemos. Entonces, vamos a abrir st nuevamente. Y los parches que aplicamos fueron para que el cursor parpadeara, y lo vemos parpadeando, y para poder hacer scroll, de manera que si yo hago una serie de enters aquí, pues puedo hacer shift page down. Básicamente me debería permitir hacer scroll bien hacia arriba. Es curioso que no me lo está permitiendo. Es posible que yo no haya agregado los atajos de teclado. Bien, los atajos de teclado básicamente, para mayor facilidad, yo suelo mirar el parche como tal para ver los atajos de teclado que agrega. En este caso es Shift Page Up, es básicamente para hacer scroll hacia arriba, y Shift Page Down es para hacer scroll hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no puedo hacerlo? Por lo mismo del problema que teníamos hace un momento, que no encontraba esos valores porque no los agregó a config.h, de manera que no puedo hacer scroll porque esos atajos de teclado no están en config.h. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo bastante sencillo. Simplemente buscar esta línea que tiene esto, básicamente en nuestro config.def.h. O sea, que si hacemos lo siguiente, bien, para tener básicamente los dos espacios de trabajo al mismo tiempo, lo que vamos a hacer es editar este archivo, config.h, y buscar esta línea. Bien, shortcuts. Bien, aquí está. Shortcuts, y la agregamos. Eso lo agregamos al final. Puede ser en cualquier lugar, pero yo suelo agregarlo tal y cual está en el parche, pues para mayor facilidad. Entonces copiamos todo esto de aquí y lo pegamos aquí al final. Bien, eso es lo que quería que pasara, esos problemas así en los que tengamos que intervenir. De manera manual a editar el código fuente, que no es como tal el código fuente, es un archivo de cabecera que se incluye en el archivo de código fuente.
de manera que sepamos cómo actuar en esos casos. Entonces en este caso tuvimos que hacerlo de manera manual. De hecho, incluso sería bueno agregar un comentario aquí en el cual digamos, pues esta configuración fue hecha por el usuario Brocky, por ejemplo. Puedes poner el nombre que tú quieras, de manera que, pues por ejemplo, distingas que esta configuración de arriba es la que trajo la ST por defecto y la de abajo pues fue la que agregamos nosotros mismos debido a un parche. Entonces tenemos eso ahí y eso era lo único que teníamos que modificar. Entonces agregamos eso y compilamos nuevamente make, y ya ahora deberíamos de ser capaz de hacer scroll con Shift Page Down, de manera que hacemos una serie de enters nuevamente y con Shift Page Up hacemos scroll. Shift de hecho hace más scroll del necesario, pero no hay ningún problema. Con Shift Page Down pues lo hacemos de esa forma, o sea, tenemos el scroll ahí. Eso es hacer scroll, pero ya así, y eso no es muy natural porque podríamos, o básicamente estamos acostumbrados a hacer scroll con esta ruedita del mouse. Bien, pero ya realmente sabemos cómo realizar esos básicamente cómo aplicar esos parches. Pero de hecho, para terminar el video vamos a terminar de agregar esa característica a nuestro ST, de manera que vamos a agregar este parche. Yo no estoy muy seguro de si este último es el último como tal, pero básicamente yo descargo este porque me dice ya la versión y pues es bastante similar a la versión que yo tengo. Entonces voy y busco este parche. Bien, lo tengo aquí. Y aquí hacemos simplemente lo mismo. Vamos a tener que modificar nuevamente o de manera manual el archivo config.h, por lo que ya sabemos. Y esto simplemente, o sea, esto va a modificar en el archivo config.dev.h y esto tenemos que agregarlo como tal a nuestro archivo config.h. Bien, ya el config.dev.h se agrega, pero nosotros tenemos que agregarlo a config.h. Entonces vamos a guardar esta página en nuestra carpeta de compilación, de manera que vamos a aplicar ese parche. Bien, st scrollback mouse. Entonces aquí tenemos errores. Bien, eso es lo que andaba buscando ahorita, aunque ya más o menos sabemos cómo realizarlo de manera manual. Entonces tenemos que config.dev dio error. Bien, parcheando ese archivo dio error, parchando st.h dio error, parchando x.c. Bien, aquí es bastante interesante. Aquí es donde viene lo divertido de hacerlo tú manualmente. Aquí yo simplemente abro otra terminal y lo que voy a es a la carpeta de básicamente de compilación, y lo que tenemos que hacer es abrir dos archivos. Vamos a abrir el archivo que dio el error, x.c por ejemplo, y un archivo que crea la utilidad patch, que es x.c.rej, o básicamente de reject, o de básicamente que ahí fue lo que se almacenó, lo que no pudo ser compilado. Entonces si abrimos ese archivo, bueno, en el portapapeles tenía copiado eso. Vamos a hacer lo siguiente, x.c.reject. Bien, aquí fue lo que no se pudo agregar. Esto, lo que está en naranja, básicamente fue lo que no se pudo agregar, y fue básicamente aquí. Entonces vamos a abrir x.c, y para más rápido, porque es un archivo bastante grande, un archivo que tiene unas 2000 líneas, pues yo lo que suelo hacer es simplemente buscar por lo que estoy buscando, bpress. Bien, aquí lo encuentro, pero ese es simplemente el prototipo. Yo necesito la definición de la clase. Vamos a seguir bajando y aquí está. Bien, eso tuvo que ser agregado después de mouse shortcut y antes de int snap. Entonces, como mouse shortcut no existe, vamos a agregarlo antes de int snap. Realmente si no existe, es algo que como tal deberíamos de tener un poco de cuidado. Bien, si no existe, pero en algunas ocasiones si no existe no hay ningún problema. Bien, yo no me he encontrado problema. Quizás eso sucede porque no es el archivo más reciente. Tenemos este archivo que es el más reciente, el 2019. Y pues, bueno, de hecho, no tiene casi nada. Bueno, el punto es que deberíamos tener un poquito de cuidado, pero como en este caso no existe, vamos a probar realmente a que, pues básicamente funcione. Bien, aunque aquí, por ejemplo, lo agrega antes de snap, nosotros lo podemos agregar donde sea. Bien, eso realmente no importa. Lo podemos agregar donde sea, pero pues en este caso lo voy a agregar incluso después, para que vean que realmente no
no importa, o sea, donde se agregue. Entonces ya eso fue lo único que tenemos que modificar en ese archivo. Entonces cerramos aquí y vamos a modificar config.def también. Entonces aquí abrimos config.def.reject y lo que no se pudo agregar, bueno, .h.reject fue esto aquí. Bien, entonces aquí abrimos config.def.h, el original, y vamos a buscar en mouse shortcut. Bien, vamos a buscar aquí y... ok, perfecto, perfecto. Creo que estoy viendo cuál fue el problema. Bien, aquí el problema está en que nuestro ST trata como tal mouse shortcuts, está tratando de manera diferente, porque aquí nos está diciendo, por ejemplo, con el botón 2, que eso es básicamente está haciendo referencia al mouse, o sea, lo tiene básicamente de manera en reversa. O sea, aquí tenemos botón, mask, aquí tenemos mask, botón. Bien, pero entonces, en este caso, lo que podemos hacer es simplemente eliminar botón 4 y botón 5 que dice Animode. Bien. Por ejemplo, vamos a comentarlo. Vamos a comentar el botón 5. Comentario pues básicamente es poniéndole un slash, asterisco, asterisco, slash. Bien, y el botón 4. Bien, que sería este, Animode. Entonces eso lo comentamos y lo que hacemos es simplemente agregar aquí estos dos. Bien, lo agregamos aquí y realmente creo que este parche como tal son incompatibles. Bien, son incompatibles los parches porque realmente no tenemos las mismas cantidades de parámetros. O sea, nos faltan un parámetro aquí, el de función, que este no tiene. Bien, es curioso. Vamos a revisar por un momento el que yo tengo en mi configuración, que tiene que estar aquí en build, socles, st, config.h, por ejemplo. Esa es la mía, la que yo tengo como tal. Y la que yo tengo funciona de esa forma, o sea, la tiene así, como está la que tenemos nosotros. Funciona con mask, botón, function. Aquí tenemos mask, botón, function. El parche realmente no debía de funcionar tal cual, pero lo que vamos a hacer es vamos a omitir ese parche porque podría aplicarlo tal cual yo lo tengo, pero en la página ustedes se van a descargar ese. O sea, ese es el que se van a descargar, entonces eso sería un problema como tal. Entonces vamos a omitirlo de momento. Vamos a omitir ese parche porque realmente este parche debió haber sido igual. Sí, realmente debió haber sido igual. Realmente no estoy muy seguro de qué pasó aquí, pero no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema. Simplemente omitimos ese parche, cerramos aquí y pues dejamos todo tal cual estaba. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a comentarlo por el hecho de que ese parche lo vamos a... bueno, vamos a eliminarlo directamente. Ese parche lo vamos a omitir. Entonces no tiene mucho sentido como tal dejarlo ahí. O no solamente que no tiene sentido, sino que va a generar problemas. Entonces yo voy a revisar este parche mouse para ver si realiza algo más de lo que tengamos que tener cuidado. Bien, esto podría parecer una odisea, pero realmente no lo es. En cuanto básicamente te familiarizas con esto, te das cuenta de que esto es realmente divertido. Esto de hecho hubiese sido muy interesante haberlo hecho en un live, básicamente para que, como yo estoy sudando ahora mismo, por la calor que hay aquí, pues estaría también sudando porque, no me funciona nada, no me funciona nada bien. Entonces, lo que vamos a hacer es editar st.h y ver que... lo tenemos aquí. Entonces vamos a ver si encontramos typedef struct
Em, bien, tenemos aquí lo que se agregó. Bien, parece que coincide con esto de aquí. Entonces eso lo agrega ese parche, así que lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar para que no nos dé problemas. Luego más abajo vamos a buscar mouse key, parece que ese no lo agregó. Bien, ya lo último que nos queda es abrir el archivo de código fuente x.c y buscar pues básicamente en bpress, que es la que habríamos abierto anteriormente, y vemos que esto aquí pues es bastante similar a esta, de manera que lo vamos a eliminar también. Bien, esto es algo realmente que no es común, o sea, no es algo que tú vas a estar haciendo constantemente, básicamente quitando parches manualmente. Esto lo estoy haciendo porque pues básicamente la incompatibilidad que teníamos con esos parches. Entonces lo vamos a hacer de esa forma, pero entendiendo que eso no vas a hacer, que eso no es algo que vas a tener que estar haciendo constantemente. Entonces ahí tenemos ya este compilado y lo ejecutamos tal cual. Bien. Lo que sí dejamos fue el parche que agrega básicamente shift con page down y page up. Bien, entonces básicamente de esa manera es que se compila ST y se le agregan funcionalidades. Bien, con los parches tal cual. Tenemos un montón de parches que nos permiten potenciar básicamente las capacidades de ST. Asimismo con ST, como con ST, vamos a estar también viendo cómo trabajar con otros proyectos de Socles, porque Socles es una serie de proyectos. Bien, tiene tanto su propia terminal como otras herramientas como su propio navegador web, su propio entorno gráfico, bien, que es un gestor de ventanas. Eso lo vamos a estar viendo en próximos videos. Bien, en este caso no pudimos aplicar este parche. Bien, si alguno de ustedes pues puede aplicarlo, pues sería genial que nos lo dejara en la caja de comentarios, básicamente un paso a paso como lo hizo, o al menos una imagen para presumirnos de que básicamente si pudiste compilarlo y yo no, básicamente. Entonces en este caso de hecho nos lo dice que este parche lo que va a hacer es permitirnos hacer scroll con la tecla shift y básicamente la rueda del mouse. Bien, pero tenemos este último parche que es para hacer que solamente sea con la rueda del mouse, que esa fue la combinación que yo utilicé. Entonces espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido a cómo básicamente compilar proyectos de ST, aunque solamente hemos trabajado con proyectos de Socles, aunque solamente hemos trabajado con ST de momento, cómo aplicarle parches y todo esto. Eso simplemente fue una pequeña introducción y vamos a estar viendo más proyectos, cómo básicamente trabajar con más proyectos de Socles, porque realmente este proyecto es genial realmente. O sea, tienes programas que son bastante simples, pero realmente simpleza, o al menos en este caso simpleza no realmente determina o no significa que algo no sirva o que sea de menor calidad, simplemente porque es algo simple, porque es algo que vemos en todos los programas o en la mayoría de programas de básicamente que son Unix, básicamente tales programas como grep, que ya lo hemos utilizado, que es para realizar un filtro o buscar por alguna palabra en específico. Es un programa bastante simple, pero es muy potente. Tenemos programas como, no sé, cat, less y un montón de utilidades de Unix que solamente hacen una cosa, y el hecho de que hagan esa única cosa lo hace simple, pero como solo hacen esa única cosa, eso lo hace muy potente para esa cosa. Bien, en lugar de tener un programa que haga de todo, tenemos una serie de programillas que se enfocan en una única cosa, y tenemos un programa muy simple, muy fácil de entender y que es muy potente a la vez, muy potente en lo que hace. Entonces realmente este proyecto me parece genial, por eso pues básicamente el día de hoy vamos a empezar una serie de trabajar con estos proyectos, porque yo de hecho en mi día a día utilizo mucho los proyectos, que de hecho ya vimos que yo utilizo la terminal ST y pues básicamente
La tengo pues bastante personalizada, bastante a mi gusto, por así decirlo, y que realmente no es imposible utilizar este tipo de proyectos, por más complicado que pueda parecer al principio. Trabajar con ellos bien, porque básicamente estás trabajando con lenguaje de programación y tú me puedes decir no, que yo no soy un programador, que yo no entiendo de nada de eso, pero tú no tienes por qué entenderlo como tal. O sea, simplemente necesitas una guía tal cual, tal como esta o quizás otras que hayan en todo YouTube, para trabajar con estos básicamente programas sin tener que entender de programación, aunque realmente lo que se necesitan son conocimientos relativamente básicos para trabajar con eso. Pero mi recomendación es simplemente que lo conozcas para que tengas un mayor entendimiento sobre lo que está pasando aquí, pero no es porque lo necesites de manera estricta para poder utilizar estos programas, para poder compilarlos y parcharlos, porque yo conozco muchas personas que utilizan estos proyectos y lo han hecho básicamente lo han construido a su gusto sin saber de programación. Entonces realmente no es imposible, por más odisea que parezca, porque tú puedes decir, bueno, yo tengo que realizar una modificación y tengo que compilarlo, pero toma en cuenta de que la compilación no se toma casi nada. O sea, tú escribes make y ya está compilado, o sea, quizás 1 o 2 segundos realmente. Entonces no es una odisea como tal. Entonces espero que te haya al menos animado a probar estos programas, y que los próximos videos también pues te animen a probar estos programas del proyecto Suples, porque realmente son muy interesantes y muy potentes de hecho. Entonces espero que este video te haya gustado y nos vemos en un próximo video.